Dentro de lo que son las masas cervicales, tenemos diferentes patologías que nos pueden generar una tumoración a nivel cervical, ya sean ganglios, ya sean anomalías vasculares o anomalías de los arcos branquiales. Lo más frecuente es el quiste del conducto tirogloso. Este quiste se genera justamente porque hay un remanente del conducto tirogloso. Es el conducto por el cual desciende la tiroides desde la base de la lengua a su posición final a nivel cervical. Cuando su descenso termina, este conducto debe esclerosarse, debe cerrarse. Cuando permanece abierto, se va acumulando de líquido y genera este quiste, ¿sí? Que representa la mayor cantidad de frecuencia de los quistes cervicales y que por lo general tiene una localización infrayoidea. Estos quistes se encuentran a niveles de línea media, pero también se han reportado que pueden estar paramedianos, ¿no? O sea, que si están un poquito lateralizados, no descarta la presencia de un quiste tirogloso. Y la característica es que cuando los niños degluten, pasan la saliva, este se mueve, sube y baja. Y cuando hacemos nosotros estudios de este paciente, no solamente examinándolo clínicamente y con ayuda de la ecografía, sino que tenemos que cerciorarnos de que no sea la tiroides que está en un sitio ectópico, o sea, que no llegó a su descenso normal y se quedó ahí. Porque ha pasado de que a veces sacan el quiste y resulta ser la tiroides. Entonces, antes de la cirugía, estamos obligados a pedir una gammagrafía para detectar la adecuada topografía de la tiroides. Y ya con esa certeza, recién nos mandamos a operar a este paciente. La cirugía se llama cirugía de Sistrunk y lo que se realiza es una resección de todo el quiste, de su conducto, que como ven aquí está, y resecamos parte del cuerpo del hueso ioides. Eso se hace para disminuir el riesgo de recidiva. Dentro de lo que son las patologías ganglionares, que también podemos evidenciar tumoraciones, lo más frecuente es que sean adenopatías reaccionales, es decir, secundarias a procesos infecciosos o inflamatorios. Más raro es que sea una patología tumoral. Aquí tenemos que valorar cómo es la característica de ese ganglio, si de repente son conglomerados ganglionares, el tamaño del mismo, la movilidad, si es que está adherido o no a planos profundos. Dentro de lo que son los arcos branquiales, pueden presentar también unas masas que ya no se encuentran a nivel de la línea media, sino en la región lateral del cuello. Entonces, estos arcos branquiales, el más frecuente que sufre una patología es el segundo arco, en la cual nosotros vemos una masa, un quiste, que se encuentra por delante de uno de los haces del esternocleidomastoideo, ¿sí? Puede debutar como un quiste, puede debutar como una fístula con salida constante de líquido o puede debutar como un seno, ¿sí? El seno es un trayecto que llega a un fondo ciego. El diagnóstico es ecográfico y el tratamiento es quirúrgico. Se hace una resección de todo el quiste, de todo su trayecto, de igual forma para evitar recurrencias. Otra tumoración frecuente son las anomalías vasculares, ¿sí? Son bastante aparatosas, tienden a tener un crecimiento bastante exagerado, que genera una limitación en los pacientes y sobre todo cuando se generan en el cuellito, pueden incluso obstruir lo que es la vía respiratoria. Y muchos de estos pacientitos requieren de soporte ventilatorio para suplir la función respiratoria porque esta masa empieza a comprimir la vía respiratoria. De acuerdo al tipo de anomalía vascular, puede tomar inclusive una coloración diferente, un tipo azulado si es que estamos hablando de malformaciones vasculares como tal, o también puede ser la presencia de un linfangioma, que es lo más frecuente. El diagnóstico muchas veces es solo con ecografía. En algunas ocasiones requerimos el apoyo de la resonancia, más que todo para ver extensión y compromiso de esta masa. Y se puede optar inicialmente con escleroterapias. ¿Por qué motivo? Porque tiene una alta tasa de recurrencia. Entonces, es preferible iniciar con un tratamiento más conservador que ir a cada rato a procedimientos quirúrgicos por la recurrencia. Y además nos ayuda a disminuir el volumen de la masa para que cuando ingrese a cirugía no sea un procedimiento tan cruento. Dentro de lo que son las masas abdominales, vamos a ver
dos masas abdominales. Empezamos con el neuroblastoma, ¿sí? El neuroblastoma es el tumor extracraneal sólido más frecuente de la infancia. Dentro de lo que son las neoplasias infantiles, tenemos a la cabeza la leucemia. En segundo lugar, los tumores del sistema nervioso central. Por eso acá les ponen tumor extracraneal más frecuente. Y en tercero, tenemos a los linfomas. El neuroblastoma representa el cuarto en frecuencia, ¿ya? De los tumores infantiles. Y el quinto en frecuencia es el que vamos a ver después, que es el tumor de Wilms. Por lo general, esta patología se diagnostica antes de los 10 años de vida, con un mayor diagnóstico antes de los 4 años de edad, ¿sí? Puede tener distintas localizaciones. A nivel abdominal, la mayoría, sobre todo si son niños mayores. Mediastinal, hasta en un 21%, sobre todo si son lactantes. Y puede haber inclusive una presentación ya con debut de metástasis en un 1%. Estas metástasis en estos pacientes pueden ser tanto de vía hematógena como de vía linfática. La linfática es la que se asocia a un mejor pronóstico. Y tenemos diferentes presentaciones de acuerdo al sitio donde este paciente hace su metástasis. Entonces, cuando estamos en nivel del hígado, por lo general, estos niños presentan hepatomegalia y pueden presentar edema de miembros inferiores. Cuando hablamos de la metástasis a hueso, clásicamente estos niños hacen las equimosis periorbitarias o los ojitos en mapache. A nivel de piel, se evidencian unos nódulos que son indoloros y son de color azulado. Y en médula ósea, estos niños pueden debutar con dolor óseo y debutan con pancitopenia. Tiene una frecuencia aumentada de asociación con otros síndromes, como es la neurofibromatosis, o también llamada von Recklinghausen. Tiene una asociación con la enfermedad de Hirschsprung y tiene una asociación con el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es un síndrome muy asociado a neoplasias infantiles. Y también se ha visto asociado a otros síndromes, como es el opsocerebromioclónico y a tumores que pueden secretar péptido intestinal vasoactivo hasta en un 7 a 9%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Estos pacientes requieren un diagnóstico anatomopatológico, ¿sí? En las cuales encontremos la presencia del tejido tumoral de la muestra que hemos retirado. O tenemos que evidenciar incremento de las catecolaminas urinarias. Entonces, ¿qué catecolaminas urinarias tenemos? Tenemos el ácido homovanílico, tenemos el vanilmandélico y tenemos la dopamina. También se puede hacer el diagnóstico buscando si hay infiltración en la médula ósea. Esto lo realizamos con un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea. Para hacer el diagnóstico de infiltración requerimos siquiera 2 resultados. O sea, si queremos descartarlo, tenemos que tener 2 resultados negativos para descartar que no hay infiltración en la médula ósea. Y a su vez necesitamos la presencia del incremento de las catecolaminas urinarias. También requerimos hacer un scan para detección de metástasis, ya sea con ecografía, tomografía o resonancia que incluya tórax, abdomen y cráneo. Y para ver la parte de huesito, requerimos de lo que es la gammagrafía ósea, que la hacemos con metayodo benzilguanidina. Pero cuando esta nos sale negativa, solicitamos la gammagrafía con tecnesio 99. Ya si con esa sale negativa, estamos descartando recién la metástasis ósea.
Entonces, tenemos factores pronósticos de esta enfermedad. Mal pronóstico, edad mayor de 1 añito. Que se encuentre el paciente en un estadio 3 o 4. Que cuando se le haga el estudio de ampliación de genes tenga la presencia de este, N-MYC. ¿Qué localización de tumor primario es el que ha presentado el paciente? Y el tipo de histología, si es indiferenciado o si es del tipo nodular, son los de peor pronóstico. ¿Qué otros factores pronósticos tenemos? La presencia del LDH mayor de 1500, la relación del ácido homovanílico entre el vanilmandélico, que sea mayor de 1.5, la presencia de ferritina mayor de 250. Todo esto nos da también mal pronóstico. Y uno de los factores de buen pronóstico es el incremento de la CD44. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del tratamiento, estos pacientes se apoyan de 3 tipos de tratamiento. De la cirugía, de la quimioterapia y de la radioterapia. Entonces, lo que tenemos que buscar en estos pacientes es realizar una resección completa de su tumor. Y cuando han habido resecciones incompletas o cuando el paciente tiene una condición que le genere una mayor mortalidad, se asocia a lo que es la quimioterapia y la radioterapia. Y probablemente lo que más me interese que ustedes conozcan es esto. Esta tabla de diferenciación con el nefroblastoma o tumor de Wilms, porque hay ciertas características cuando tenemos un paciente con una masa y ambas son masas abdominales, ambas son bastante frecuentes, entonces tenemos que discernir para qué lado va. Cuando hablamos del neuroblastoma, hablamos de que va a tener calcificaciones en la masa tumoral frecuentes, a diferencia del tumor de Wilms, que son las calcificaciones infrecuentes. Sabemos que el origen del neuroblastoma es la cresta neural simpática y el nefroblastoma tiene un origen embrionario a nivel del mesodermo indiferenciado. Cuando hablamos de su antecedente cromosómico, en el neuroblastoma hablamos del cromosoma 1 y en el tumor de Wilms del cromosoma 11. Por lo general, el neuroblastoma cruza la línea media y tiende a englobar las estructuras adyacentes. El tumor de Wilms no cruza la línea media. Hablamos de línea media, el corte de la columna vertebral. Y no engloba las estructuras adyacentes, sino que las empuja, las desplaza. Por lo general, el neuroblastoma se asocia a síntomas constitucionales, ¿sí? Y vamos a encontrar la presencia de las catecolaminas urinarias. En el caso del tumor de Wilms, por lo general, estos niños debutan con una masa asintomática, que pueden presentar un dolor localizado o presentar hematuria, y no presentan catecolaminas en orina. Lo que son los márgenes, el tumor de Wilms siempre tiene márgenes regulares, bien delimitados. El neuroblastoma no. Recuerden que engloba estructuras adyacentes. Lo más frecuente en el Wilms es que haga una metástasis a pulmón, pero también puede comprometer hígado y hueso. Y en neuroblastoma hemos visto que va a hígado, hueso, piel y médula ósea. En ambos casos usamos los pilares de tratamiento con la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Vamos a pasar al tumor de Wilms. El tumor de Wilms es el segundo tumor sólido más frecuente. Hablamos que es el quinto en las neoplasias infantiles, pero dentro de los tumores renales, en la infancia, es el más frecuente, ¿ya? 75% de frecuencia y por lo general estos niños se diagnostican antes de los 10 años de vida, clásicamente entre el primer y cuarto año de vida. Es un cáncer que tiene una extirpe celular combinada, mixta, en la cual encontramos
células blastematosas de tipo indiferenciadas. Tenemos células epiteliales inmaduras y tenemos células del estroma. Entonces son tumores mixtos, tienen generalmente los tres componentes. Este tumor se asocia a diferentes síndromes, ¿sí? Hay bastantes síndromes asociados a neoplasias. Y dentro de estos síndromes hay síndromes que tienen alto riesgo de desarrollar tumor de Wilms, riesgo moderado y riesgo bajo. Me importa que conozcan ustedes a estos dos, el síndrome de Warg, porque se asocia al gen Wilms tumor 1, y al síndrome de Beckwith-Wiedemann, que se asocia al Wilms tumor 2. Este síndrome, el de Dennis-Drash, tiene un 90% de riesgo de desarrollar tumor de Wilms. Probablemente sea el que tenga mayor riesgo de desarrollo de tumor de Wilms. Habíamos hablado que en la clínica la gran mayoría acude con una masa asintomática que la detectan por lo general los padres cuando están bañando a sus hijitos o cuando los cambian. Pero pueden presentar cuadros de dolor abdominal, inclusive pueden hacer cuadros de obstrucción intestinal por compresión de las asas, producto de esta masa, y pueden presentar náuseas, vómitos, anorexia. Hacen diferentes grados de hematuria, ya sea micro o macroscópica, y pueden inclusive presentar cuadros de hipertensión arterial. Y también pueden debutar estos pacientes con varicocele del lado izquierdo. Esto es por obstrucción de la vena espermática. Que drena directamente en la vena renal. Por ese motivo es el del lado izquierdo. Entonces, hacemos nuestro diagnóstico siempre apoyados de menos a más en la ecografía, tomografía y resonancia, tanto de tórax como de abdomen, porque nos interesa buscar si hay metástasis al momento del diagnóstico y sabemos que el sitio más frecuente de metástasis es el pulmón. Hígado y hueso son menos frecuentes. Su diseminación es hematógena, a diferencia del neuroblastoma que tenía hematógena y linfática. Dentro de lo que es la cirugía, se propone la ureteronefrectomía radical más biopsia ganglionar. Lo mínimo que biopsiamos son 7 ganglios. Hay dos grupos para el manejo de estos pacientes, el grupo SIOP y el grupo COG. En SIOP siempre se da una quimioterapia preoperatoria antes de la cirugía y el grupo COG hace nefrectomía de entrada. ¿Cuándo usamos quimioterapia? Cuando hay enfermedad, en casos de enfermedad localizada, se da por 4 semanas y en el caso de que hay metástasis, se da por 6 semanas. Y la radioterapia son aquellos pacientes que se encuentran en estadio 3, que tienen un riesgo intermedio, o que se encuentran en estadio 2 o 3, pero con alto riesgo, o que al momento del diagnóstico tienen una metástasis pulmonar. Entonces, ¿cómo hablamos de la estadificación de estos pacientes? En la tipo 1, como ven acá esa línea punteada, es la cápsula. La cápsula se encuentra intacta, ¿sí? El tumor está por dentro y es completamente extirpable. En el tipo 2, la cápsula persiste intacta, el tumor está en contacto con ella y puede haber la presencia de un trombo libre, que obviamente también es resecado. En el tipo 3, estamos hablando que puede quedar algún tumor residual post cirugía o la presencia de un trombo adherente, o sea, está adherido. Pueden haber un metástasis a nivel abdominal, no hematógena. En el tipo 4,
ya estamos hablando de una metástasis hematógena. Eso es un vaso sanguíneo, por si acaso. Por fuera del abdomen. Y el tipo 5 son aquellos que al debut presentan un compromiso bilateral.